Continuamos con más en la mala educación y tenemos que hablar ya prácticamente de una fiesta muy tradicional que se viene en nuestro país. Hablamos de Todos Santos, pero también eso implica hablar de una celebración a nivel mundial. Hablamos de Halloween. ¿Cuál es la importancia de ambas fiestas? ¿Por qué se las festeja? Precisamente para hablar de eso está con nosotros el investigador paranormal, el licenciado John Zuribe. Gracias, Cindy. Es un gusto estar en la mala educación, tocando esta temática tan interesante, informando en relación a lo que es Halloween como tal, qué tiene esta festividad, qué de místico tiene, y además su relación con Todos Santos. Aunque no lo creas, hay una relación. Bueno, y prácticamente eso es lo que nos preguntamos, ¿no? Sabemos que hay tradiciones muy arraigadas, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, y podemos empezar a hablar, por ejemplo, de Todos Santos. ¿Qué significa? ¿Por qué lo celebramos? Celebramos más que Todos Santos en relación a la encíclica que el Papa Gregorio IV implantó, modificando el Día de Muertos o el Día de Muertos como tal por la noche, por el Día de Todos los Santos. Hubo una modificación que hizo Gregorio IV, fue la insistencia de modificar esa fecha de conmemoración a los fieles difuntos, porque había una interacción con lo que era el Samhain de los celtas, obviamente esta festividad, este pueblo de lo que actualmente es Irlanda, era una cultura que adoraba bastante a la muerte, al ocultismo, a lo sobrenatural. Obviamente esta población, los celtas, tenían usos y costumbres un 31 de octubre, pues si bien era su año nuevo, y era una época de siembra, cosecha y además era su cambio de estación a verano, también se abría los portales del inframundo, los portales del cielo y del infierno, si queremos entenderlo en nuestra cosmovisión. Entonces, al aperturarse estos portales, sale todo tipo de entidades, entre las buenas, las negativas, entre otras, alto astral y bajo astral, según el concepto paranormal y escatológico. En ese contexto es que los celtas o colocaban una vela fuera de sus casas para que las entidades no los perturbaran, y además se disfrazaban con pieles de animales para confundirse entre otro tipo de seres y no sean perturbados por los entes. Ahí surge la costumbre de disfrazarse en Halloween, entonces de poder vestirse con estas pieles y el poder camuflarse y no ser perseguido ni molestado por las entidades. Ante toda esta connotación parafernalia y lo sobrenatural que tenía Halloween, porque las brujas hacían sus aquelarres, era la fecha propicia para hacer ritos, rituales, entre todo tipo de aspectos, o atraer todo tipo de entidades del alto astral y bajo astral, y se dio la gran hambruna en Irlanda y los celtas se fueron por todo el mundo. Es ahí donde algunos llegaron a Estados Unidos, contaron sus experiencias y algunos marqueteros ingeniosos ya crearon pues el Halloween como lo conocemos ahora, con disfraces, casas de terror y toda la temática que el cine inclusive nos ha mostrado. La película Halloween, recordemos, de John Carpenter, nos ha mostrado inclusive esa connotación fuerte, más de lo que conocemos. Y a raíz de todo lo que ha pasado con esta cultura de la muerte, de esta cultura del oscuro, es que Gregorio IV decide crear esta encíclica cambiando por la festividad de Todos los Santos. Y esto se generalizó en nuestro continente a raíz de la conquista y el coloniaje. Cuando llegó España a nuestro continente, no solamente trajo sus instituciones, las instituciones que tenía lo que tenía España como tal, también trajo la religión. Entonces parte de la religión era eso, inclusive a un título de enfiteusis, a un título de dotación de tierras, podía también tenían que culturizar a los indios, un término indio se utilizaba para ese entonces instruirlos con los principios de la religión católica, utilizando ¿qué? Un sincretismo cultural, combinando usos y costumbres de la religión católica con usos y costumbres andino-bolivianos, o sea, originarios, precolombinos si quieres, o lo que era ya de los habitantes de América como tal. Entonces ahí fue la fusión y es Todos Santos como la conocemos ahora. Es el común denominador, el tronco común. Claro. Y vemos que prácticamente hay diferentes tradiciones. Por ejemplo, el hecho de armar tu mesa al mediodía porque se dice que tus familiares, la familia que se fue, retorna ese día y bueno, tú tendrías que esperarlo, quizás con el plato favorito, se dice el tema de la tantahuahua, el tema de las escaleritas. En realidad, ¿cómo nosotros deberíamos armar una mesa? ¿Es real que vienen las almas, por así decirlo? Como se abre todo el portal y sale todo tipo de entidades,
entonces también llegan los seres queridos, llegan esas entidades a nuestro domicilio, al lugar que más les gustaba estar. Y obviamente sentimos su presencia. Puede sentirse el olor de su perfume. Si les gustaba fumar cigarrillos, se vas a sentir el humo del cigarrillo que fumaban. Vas a sentir en cierta forma su presencia o una presencia más, que es la que se tiene como visita. Entonces están entre nosotros y el 2 de noviembre tienen que retornar otra vez porque el portal se cierra. Tienen que regresar al otro lado, al inframundo nuevamente o al otro pasaje de otra dimensión, si quieres el término. Entonces eso es lo que ocurre como tal. Ya en los usos y costumbres de nuestro continente, especialmente en lo que es Bolivia, se tenía mucho arraigado aquello de armar la mesita con el plato favorito, de ponerle los cigarrillos que más le gustaba fumar, la bebida que más le gustaba consumir, y aparte de eso las tantahuaguas, ¿no? Que tiene una connotación muy interesante en Potosí, en la Villa Imperial, por ejemplo, a raíz de la historia. Sabemos de que se dio una peste, presumimos que fue la viruela, una pandemia en ese entonces, que cobró la vida de muchos niños. Muchos niños perdían la vida en ese entonces. Entonces, a la pérdida total de niños es que muchas madres lamentándose creaban panes, pero con los rostros de estos niños o como una forma de un bebé. De ahí viene el término Tantahuahua, niño de pan. Entonces ahí surgía un poco esa tradición de esa cultura, entonces de que podían tener la rememoranza de ese ser perdido mediante ese niño de pan, de ese ser de pan. Es como que se materializara la entidad en ese pan, se tiene esa creencia. Por eso el armado con las caritas y toda la connotación del cuerpo y demás. La escalerita sirve para que logren buscar el ascenso al cielo. Como somos muy espirituales en el sentido de que ellos vienen del cielo, entonces para que puedan ascender al mismo, descender y ascender. Eso es lo que tienen que hacer en nuestra visita. Igual se les recibe con agua porque llegan cansados, entonces tienen que consumir el agua. Obviamente eso es en el plano metafísico, no en un plano, otro plano dimensional, porque en el plano terrenal nuestro, de seres tridimensionales, eso no es factible, pero sí pueden comunicarse de otra forma, arrojando cosas, pueden comunicarse, como te decía, tú sientes mucho frío, sientes un poquito de cansancio, hay mucha gente que para estas fechas es tan perceptible y se agota por la presencia de las entidades. Aquí tengo una consulta muy puntual porque muchas personas que perdieron a sus familiares precisamente por esta pandemia en los últimos meses decían, bueno, a mí me dijeron que no tengo todavía que poner la foto del familiar que perdí en esta pandemia porque aún es muy pronto. ¿Eso es cierto o ya se podría colocar precisamente la fotografía de este ser querido o esperar que llegue? Se puede colocar la fotografía, no hay ninguna connotación en torno a eso. Obviamente la fotografía identifica al ser querido. Algunos simplemente invocan por orarle o por invocar su nombre, pero lo ideal es colocar su foto, no hay ningún problema en torno a eso. Igual la presencia de la entidad va a estar en el lugar donde se reciba una oración, donde más le gustaba estar. Sabes, los entes son territoriales, entonces cuando se hacen la visita van a estar en el lugar que más les gustaba, su habitación, algún lugar en específico, hasta en el trabajo. Se quedan a veces recluidos ahí. Oh, eso es bastante interesante. Bueno, prácticamente además es una de nuestras costumbres, una de las costumbres muy religiosas, una de las costumbres que también seguimos, ¿no? Si hablamos de Todos Santos y que bueno, ya conforme fueron pasando los años ya conocemos un poco de la historia de Halloween, también vemos a los niños que se disfrazan, pero teníamos que hablar y conocer un poco más sobre esta historia y qué bueno que lo hicimos con usted, licenciado. Muchísimas gracias por haber estado en La Mala Educación. No, a ti las gracias, Cindy, realmente para permitirme compartir conocimiento, experiencia, orientar un poco a las personas en torno a lo que es Halloween y Todos Santos. Obviamente, dos festividades contrapuestas, con un mismo origen, pero obviamente a nivel marketista, si se quiere, una para jóvenes y otra para personas mayores. No hay ningún error en celebrar ambas, no hay ningún error. Obviamente tú puedes disfrazarte, hacer lo que veas conveniente, pero también al día siguiente recuerda a tus fieles difuntos, que ese es el objetivo. Así ambas festividades quedan hermanadas y mantenemos la revalorización de costumbres que se tiene acá. Y también obviamente sé que vivimos en una aldea global y excluir a Halloween es casi imposible. Hay que vivir con eso, pero tampoco olvidarse de aquellos seres que han sido parte de nuestra vida y que en algún momento nos visitan y de alguna u otra forma, que sea en un plano dimensional distinto, están presentes y hay que recibirlos con mucha alegría. Así es, y bueno, muchísimas gracias, licenciado John Zuribe, investigador paranormal, por haber estado en La Mala Educación. Tengo más junto a Mauro.